tardes, es un gusto darle la bienvenida a este espacio informativo del Poder Judicial de la Federación este jueves 3 de abril de 2025. Soy Laura Murillo y le presentaremos la información más importante de lo que ha ocurrido dentro del Poder Judicial de la Federación y por supuesto en el territorio nacional. Damos la bienvenida a Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. Resolver casos de violencia familiar a través de medios alternativos viola el derecho de acceso a la justicia, determinó la primera sala. Nueva ley reglamentaria de controversias y acciones anula resoluciones de no ser notificadas de manera inmediata. Violaciones a la Convención Americana en la Reforma Judicial llevará a que se finquen responsabilidades al Estado mexicano. Es válido el acuerdo del INE que establece lineamientos para anular votos en la elección judicial. La primera sala de la Corte determinó que viola los derechos de acceso a la justicia y a vivir una vida libre de violencia, así como el de debida diligencia, el pretender resolver de manera extrajudicial un juicio en el que se alega violencia familiar, como pueden ser los medios alternativos de solución de controversias y terapias psicológicas, pues ante las desiguales condiciones de poder entre mujeres y hombres, una salida de este tipo únicamente las perjudica por encontrarse en situación de desigualdad frente al agresor o al posible agresor, obstaculizando la posibilidad de obtener una eventual sanción de agresor y reparación del daño, pues además de no llevar a ningún fin práctico, aumenta el riesgo físico y emocional de las mujeres y al obligarlas a vivir con el posible agresor puede dar lugar a nuevas violaciones de sus derechos. La segunda sala de la Corte determinó que el artículo 490 de la Ley Federal del Trabajo es acorde con el derecho a la seguridad jurídica, pues la distribución de la carga probatoria depende de la controversia y argumentos planteados por las partes, pues ello es en atención a los hechos afirmados en la demanda y en la contestación. Por tanto, si el trabajador asegura que el riesgo de trabajo sufrido en consecuencia de una falta inexcusable del patrón, en principio le corresponde precisar qué obligación se omitió y demostrar que la parte patronal está obligada a evitar los riesgos de trabajo en términos de la hipótesis a que se refiere el propio precepto, pues solo de esta forma corresponde al patrón acreditar que sí adoptó las medidas necesarias para evitar el riesgo de trabajo. En todo caso, la autoridad laboral estará en condiciones de distribuir las cargas probatorias correspondientes conforme al principio de quien afirma está obligado a probar. Dicho artículo obliga al patrón a reintegrar a su empleo al trabajador que sufrió un riesgo de trabajo siempre que esté capacitado y se presente dentro del año siguiente a la fecha de determinación de su incapacidad. Se publicó el decreto de la Ley Reglamentaria de Fracciones del artículo 105 constitucional en materia de controversias y acciones de inconstitucionalidad. Marta Rodríguez nos presenta los detalles. Se publicó el decreto que reforma la ley reglamentaria de las fracciones primera y segunda del artículo 105 constitucional en materia de controversias y acciones de inconstitucionalidad para armonizarla con las reformas al mencionado artículo de la Carta Magna y a la reforma al Poder Judicial. Las modificaciones establecen que las resoluciones dictadas en estos recursos deberán notificarse al día siguiente de su emisión, pues de lo contrario serán nulas, caso en que se impondrá multa al responsable de 2 a 23 unidades de medida y en caso de reincidencia procederá a su destitución. En casos de urgencia atendiendo al interés social o al orden público, las cámaras del Congreso o el Ejecutivo Federal podrán solicitar a la Suprema Corte que las controversias y acciones sean sustanciadas y resueltas de manera prioritaria, casos con los que el Pleno definirá por mayoría simple si procede la petición. En el caso de controversias, precisa que se podrá decretar la suspensión, medida que en ningún caso procederá cuando se impugnen normas generales, se encuentre en riesgo la seguridad, economía nacional, las instituciones fundamentales del orden jurídico o se pueda causar una afectación grave a la sociedad. Cuando se declaren inválidas las disposiciones en controversias constitucionales, tendrán efectos generales si son aprobadas por 6 votos. En caso de que sea menor la votación, solo tendrá efectos entre las partes. También precisa que la autoridad que incumpla con la sentencia y continúe aplicando una norma declarada inválida será sancionada penalmente.
En el caso de las acciones de inconstitucionalidad, se establece que las normas solo podrán declararse inválidas si son aprobadas por una mayoría de 6 votos. En sus artículos transitorios, se establece que en tanto no inicie funciones la nueva integración de la Suprema Corte para determinar la invalidez de una norma, se requerirá una mayoría de 8 votos. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. En más temas, el Pleno Regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Sur con residencia en la Ciudad de México estableció que las funciones que realizan los centros de conciliación laboral, tanto a nivel estatal como federal, en la etapa prejudicial del procedimiento laboral, son materialmente jurisdiccionales, pues se trata de organismos descentralizados autónomos a las instancias judiciales con personalidad jurídica y patrimonio propios. Precisó que la conciliación prejudicial parte de la premisa de que no todos los conflictos entre patrones y trabajadores se ventilan ante los tribunales, sino que pueden tener una solución en esta fase a través de un convenio que posee el carácter de cosa juzgada. Dicha etapa tiene sustento en el artículo 123 constitucional, en el convenio 98 de la OIT y el anexo laboral del TEMEC, misma que tiene un carácter imparcial y los acuerdos tienen valor de cosa juzgada, por lo que su naturaleza es materialmente jurisdiccional, no obstante que los centros de conciliación están vinculados a la administración pública. Las diversas violaciones a la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos por la reforma judicial llevarán eventualmente a otra declaración de responsabilidad del Estado mexicano por la Corte Interamericana. Esto lo dijo María Elisa Franco, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Implica violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que eventualmente implicará pues una condena para el Estado mexicano por parte del sistema interamericano, bueno, eventualmente, ¿no? Dependiendo de cómo se lleve el procedimiento ante el sistema interamericano. En la presentación del cuaderno Línea de Precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dedicado a derechos políticos, Georgina Vargas Vera, investigadora del Centro de Estudios Constitucionales de la Corte, subrayó que en ese contexto serán fundamentales los criterios de la propia Corte a propósito del derecho a defender la democracia. Es una argumentación bastante novedosa la que hace, fundamentándose en el artículo 23 del derecho a defender la democracia, porque además la Corte dice que este derecho es el que concretiza el derecho a participar en asuntos públicos y que se ejerce en relación con el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la reunión y asociación. Porque justamente 2 de estos jueces habían participado en las marchas y en las manifestaciones públicas y después habían sido objeto de destituciones en Honduras por haber participado. En más temas, el segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del Tercer Circuito estableció que conforme al método para juzgar con perspectiva de género, cuando una mujer trabajadora asegura que firmó su renuncia bajo coacción emocional y psicológica, la carga de la prueba corresponde al patrón, pues dejar en la trabajadora la carga de la prueba para demostrar la coacción implicaría dejarla en total desventaja jurídica, ya que conforme al entorno de desigualdad en el que se desarrolló el hecho, debe presumirse, en atención a la razón y la experiencia, que la renuncia se firmó bajo coacción emocional y psicológica, por lo que corresponde al patrón demostrar lo contrario, ya que tiene mayores elementos y posibilidades para ello, conforme al artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior debido a que se encuentra en una situación de vulnerabilidad y desigualdad por cuestiones de género, lo que refleja un desequilibrio entre las partes involucradas en la controversia. Es momento de hacer una breve pausa y continuamos con más noticias. Al regresar, restablecieron la prisión preventiva oficiosa al exgobernador de Puebla. Agradecemos que continúe en este corte informativo. La Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó el acuerdo del INE que establece los lineamientos para la preparación y desarrollo de los cómputos distritales de entidades federativas, circunscripción plurinominal y nacional para la elección de diversos cargos en el Poder Judicial Federal.
La sala descartó que los criterios establecidos para determinar la validez o nulidad de los registros contenidos en las boletas vulnere la certeza jurídica. Consideró que se apega a derecho lo decidido por el Consejo General del INE, porque los votos marcados solo con apodos o sobrenombres hará imposible definir a favor de quién se emitió el voto y a qué candidato deberá computarse, lo que hará imposible determinar la candidatura con el mayor número de sufragios. Básicamente porque, distinto a lo que plantea la parte actora, el uso de apodos y sobrenombres no registrados impide a la autoridad electoral conocer con certeza el sentido del voto de la ciudadanía, lo mismo que sucedería con el uso de marcas distintas o adicionales a los números con que aparecen las candidaturas en las boletas. Y el Centro Pro DH manifestó que el inicio de las campañas electorales de los aspirantes a un cargo en el Poder Judicial de la Federación confirmó los temores de la relatora de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados abogados, Margaret Satterwhite, en el sentido de que debe haber una rigurosa observación ciudadana y periodística de dicho proceso para evitar intromisiones ilegales que pongan en riesgo el proceso, pues advirtió que el someter al mecanismo de elección popular la designación de personas juzgadoras se corre el riesgo de que las consideraciones políticas se superpongan a los méritos objetivos de los candidatos, preocupación que se agudizaría en el contexto de desconfianza que podría existir alrededor del proceso judicial que se encuentra en marcha. Se aumentan las acusaciones de corrupción, posible intromisión del crimen organizado, tráfico de influencias y falta de mecanismos efectivos para la participación de la sociedad civil. Factores que podrían impactar en el funcionamiento de la Judicatura Federal al quedar supeditado a los intereses del poder político, poniendo en riesgo su autonomía e imparcialidad. Consejeras electorales de la Ciudad de México coincidieron en que la paridad tiene una construcción histórica impulsada por y para mujeres. La paridad de género y las acciones afirmativas que la respaldan en materia electoral representan un proceso largo e histórico que ha enfrentado diversas complejidades. A lo largo de todos estos años se ha tenido que ir configurando. Me gusta una frase que se utiliza, y porque es cierto, a golpe de sentencias. Y a golpe de sentencias y de modificaciones legales, resultado de los procesos y donde se han encontrado diversas circunstancias que han incidido de manera poco favorable para fortalecer el ejercicio de los derechos político-electorales de quienes habitamos en este país y en esta ciudad. Durante la presentación de 2 cuadernillos en la materia, consejeras del Instituto Electoral de la Ciudad de México informaron que gracias a estas luchas se tiene por primera vez en la historia una mujer presidenta y 13 titulares del Ejecutivo local. La paridad data de una larga construcción histórica impulsada básicamente por mujeres y para mujeres. Invitaron a informarse sobre el proceso electoral de este 2025 para elegir cargos del Poder Judicial, que dicho sea de paso, señalaron, en la reforma que le dio vida, quedaron fuera las acciones afirmativas en favor de la equidad de género. Elección de personas juzgadoras, tanto en lo federal como en lo local. ¿Qué tenemos de paridad de género ahí? Pues sí tenemos algunas cosas, pero como que no están tan claras, como que todo esto que ya avanzamos, como que no quedó tan claro en Poder Judicial. Veremos qué pasa. ¿Qué tenemos de acciones afirmativas? Nada. La respuesta es rápida y sencilla. Nada. Ahí tenemos un gran pendiente. Porque entonces todas estas cosas que hemos ya avanzado no se están en este momento traduciendo para Poder Judicial. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Citlali Pérez. Le informamos que el INE impuso sanciones a diversos partidos políticos por irregularidades detectadas en sus informes de ingresos y gastos de precampaña de personas aspirantes a cargos de presidencias municipales en el estado de Veracruz.
El INE revisó 390 informes de precampaña por parte de partidos políticos y 29 de obtención de apoyo ciudadano de aspirantes a una candidatura independiente, en los que se registraron ingresos por 6.870.429 pesos y gastos por 4.146.818 pesos. Derivado de lo anterior, se impusieron sanciones a los partidos del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Morena y aspirantes a una candidatura independiente. La conducta más sancionada fue la presentación del informe de precampaña fuera de los mecanismos establecidos. También declaró fundado un procedimiento especial sancionador en contra de Morena y el Partido Verde, así como contra su candidato a la presidencia del municipio de Córdoba, Veracruz, por supuestas actividades de precampaña y omisión de presentar sus informes. El presidente del Poder Judicial de Guanajuato, Héctor Tinajero, participó en la primera sesión de la Subcomisión de Capacitación y Profesionalización de la Comisión Estatal para la Consolidación del Sistema de Justicia Penal, comisión que es presidida por la magistrada Gloria Jasso Bravo. En Querétaro se presentaron las guías judiciales de conducción de audiencias en materia laboral, proyecto impulsado por la Judicatura Federal, herramienta que establece criterios claros en procedimientos de huelga y conflictos de titularidad de contratos colectivos. El Poder Judicial de Oaxaca brinda apoyo y asesoría jurídica a personas que radican en Estados Unidos en temas relacionados con pensión alimenticia, guardia y custodia, problemas con juicios testamentarios, reparto de bienes en casos de divorcio, conflictos patrimoniales, aclaración o rectificación de acta, entre otros. El Poder Judicial de Tlaxcala, a través de la Dirección Jurídica, llevó a cabo una reunión con diversas áreas con el fin de impulsar las acciones necesarias que permitan crear el Centro de Convivencia Familiar del Estado. El Tribunal de Apelación del 27º Circuito revocó la medida cautelar de prisión domiciliaria al exgobernador de Puebla, Mario N., quien es presunto responsable del delito de tortura en contra de una periodista. El tribunal consideró que el juez que le concedió la prisión domiciliaria con brazalete electrónico y supervisión, medida de la que gozaba desde agosto de 2024, no consideró el posible riesgo de fuga y la gravedad de los hechos imputados. Una vez conocida la resolución, la Fiscalía General de la República, con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional, cumplimentó la resolución del Tribunal de Apelación y reingresó al presunto responsable al Penal Federal del Altiplano, en donde seguirá su proceso bajo prisión preventiva oficiosa hasta que se determine en definitiva si es responsable del delito que se le acusa. La Fiscalía General de la República calificó la resolución de trascendente no solo por la naturaleza del delito que se le imputa a Mario N., sino por tratarse de una agresión en contra de una periodista en el ejercicio de su libertad de expresión en un contexto de uso ilegítimo de las instituciones del Estado para reprimir el derecho a la información. Y en México existen alrededor de 220.420 personas en prisión. De ellas, 12.418 son mujeres. Óscar González nos presenta más detalles de la información. Las mujeres privadas de la libertad enfrentan desafíos que van más allá del encierro. Esta fue la temática del diálogo sobre reinserción y derechos humanos, llevado a cabo por académicos y especialistas en la Universidad Iberoamericana. Ello con el objetivo, destacaron, de dignificar la vida de las mujeres en prisión y de quienes buscan una reinserción social cada vez más compleja. Hace falta mecanismos y miradas para complejizar y abrir los marcos teóricos a la ambivalencia, a la complejidad y al del contenido de las vidas y las historias de las mujeres privadas de libertad. Sin esta complicación y esta ambivalencia, los manuales, las reglas, las reformas y los protocolos, desde luego que sirven y sirven mucho, pero quedan como cojos, quedan con ciertas debilidades que es importante entender. Datos estadísticos revelan que en México existen alrededor de 220.420 personas en prisión, de las cuales 12.418 son mujeres. Frente a dicho panorama, los analistas destacaron la importancia de ver los casos desde una mirada interseccional.
una mujer privada de su libertad, a veces indígena, a veces romaní, lesbiana, madre, pobre, transexual, ¿no? ¿Qué pasa, no? Cuando esas intersecciones implican condiciones de vida cada vez más vulnerables. En este marco, añadieron que el escenario se torna todavía peor cuando se contabilizan 523 niñas y niños viviendo en prisión con sus madres. Vemos que a las mujeres las arrestan y no hay una sola que le pregunten en el proceso de su arresto, oye, ¿tienes hijos? ¿Dónde están? ¿Quién los va a recoger? No, el niño, ¿quién sabe dónde está? Y no sé la cantidad de mujeres que nos dicen, a mí me arrestaron, me dijeron por ahí que se llevaron a mis hijos al DIF, pero yo no sé dónde están. Al final, los participantes llamaron al activismo y a la participación ciudadana para que las mujeres en México cuenten con un proceso digno y justo en la búsqueda de su reinserción social. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. Vamos a una muy breve pausa y continuamos. Más adelante, el Congreso de Michoacán prohibió las corridas de toros en el estado. La oficina en México de ONU Derechos Humanos reveló que en su informe de misión a México, el Comité contra la Desaparición Forzada llamó a subsanar las deficiencias en los registros como estrategia de prevención y erradicación de las desapariciones. Este punto, se advierte, debe ser una prioridad en las políticas para combatir el fenómeno de las desapariciones que supera los 100,000 casos. Es por ello que urgió al Estado mexicano a crear un registro único de identificación de personas que incluya las huellas dactilares, fotografía y datos de la persona que sean relevantes para su identificación desde su nacimiento hasta su defunción. Registro que deberá tomar en cuenta lo establecido en el artículo 19 de la Convención para la Protección de los Datos Personales. Adicionalmente, deberá actualizar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, así como los registros estatales, con el fin de depurarlos y evitar duplicidades. Indicó que las autoridades deben reconocer el problema para poder erradicarlo, ya que de la totalidad de los casos, solo entre el 2 y el 6% se han judicializado, por lo que la mayoría de ellos siguen en la impunidad. El Congreso de Michoacán aprobó por mayoría de votos la prohibición de las corridas de toros. Por 19 votos a favor, 9 en contra y 8 abstenciones, aprobó reformas a la Ley de Derechos, el Bienestar y Protección de los Animales que prohíben azuzar animales para que se cometan entre ellos y hacer de las peleas así provocadas espectáculos públicos o privados. En medio de un ríspido debate se aprobó la iniciativa que prohíbe en el Estado los espectáculos públicos o privados en los que se cause derramamiento de sangre, sufrimiento físico o muerte de animales como parte del entretenimiento o atracción principal, lo que implica la prohibición de peleas de animales de cualquier especie y las corridas de toros. Es tiempo de verlo como lo que siempre ha sido, una manifestación de crueldad y de sangrienta violencia. Michoacán es un estado lleno de diversidad cultural y tradiciones. Debemos valorar cuáles reflejan realmente lo mejor de nosotros como sociedad. La violación a esta disposición se sancionará con multa de hasta 4,000 unidades de medida y en caso de reincidencia hasta el doble. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no hay aranceles adicionales para México, lo cual es bueno, ya que es consecuencia de la positiva relación que se tiene con el país vecino, misma que se caracteriza por el respeto. Sin embargo, reconoció que sigue en negociaciones con las autoridades del vecino país con el fin de que se eliminen los aranceles de 25% que impuso a las importaciones del sector automotriz, acero y aluminio, que dijo aplican para todos los países. Tenemos todavía 2 decretos que hizo el presidente Trump relacionados con la industria automotriz y con el acero y aluminio, que es también para todo el mundo, no solamente es para México y Canadá.
Es más, en el caso de la automotriz, tiene sus características para el caso de México y de Canadá. El gobierno federal anunció diversas acciones, unas que buscan fortalecer el mercado interno y acelerar el crecimiento del país, mismo que en los últimos meses ha tendido a la contracción. Cabe destacar que ante la entrada en vigor de los aranceles al sector automotriz, la multinacional Stellantis anunció que suspenderá su producción en algunas plantas de México y Canadá. Esta empresa produce las marcas Dodge, Jeep y Chrysler, entre otras. Y fue abierta al público una exposición que rinde tributo al escritor y pintor mexicano Fernando del Paso. La exposición Fernando del Paso, Yo soy tu otro yo, inaugurada en la Universidad del Claustro, rinde homenaje a la polifacética obra del escritor, pintor e intelectual mexicano. Toda esta faceta que queremos mostrarles hoy, en la que la familia del Paso Gordillo tan generosamente nos prestó hasta el salón de su casa, es para que todos ustedes, todos nosotros, podamos entrar en esa intimidad de Fernando y de Socorro y de sus hijos, de su familia. La muestra, que estará abierta al público hasta el 9 de mayo, reúne 32 dibujos realizados con tinta china y de colores de entre 1977 y 2001, con una clara influencia del arte surrealista y abstracto. Su segunda pasión, o uno podría decir que su primera, porque era desde la infancia, era el dibujo, pero solo lo hacía cuando no escribía. Familiares destacaron cómo su obra sigue inspirando a nuevas generaciones y su capacidad para explorar distintas formas de expresión. A final de cuentas está en una universidad a donde va a estar al alcance primero de los estudiantes, o sea, van a ser los afortunados de poder meterse cuantas veces quieran. Esperemos que sea más de una, definitivamente, ¿verdad? Pero sí, es muy, muy bonito. Todos en la familia estamos muy emocionados porque es una exposición muy representativa de su obra. Además tiene un lado muy íntimo porque son cuadros que teníamos, bueno, que normalmente están en las paredes de nuestra casa. También está el sofá de nuestra casa. Fernando del Paso, autor de obras literarias como Noticias del Imperio, Castillos en el Aire y José Trigo, fue galardonado en 2015 con el Premio Cervantes. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Llegamos al final de este espacio informativo, no sin antes agradecerle su preferencia e invitarle a permanecer en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Que tenga muy buena tarde y hasta pronto.